que presentemos cada vez más y más su glorioso nombre. Y sin más preámbulo, vamos a cantar el himno 183. 183. Estarán presentándolo por aquí o por aquí. Esperemos que podamos cantarlo con gusto. Desde los controles allá atrás, nuestro querido hermano estará ayudándonos también. Si oye una voz más bonita que la mía, esa es la de él. Bien, 183 de himnos y cánticos del Evangelio. Bien. La noche termina y el día amanece. La brillante la luz aparece. Cristo la vuelta gloriosa esperamos, descendiendo en las nubes de luz. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve, aleluya, amén. Aleluya, amén. Con gozo su rostro divino veremos, y luego a su imagen cambiados seremos, con cuerpo glorioso de los subiremos, al verle en las nubes de luz. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve, aleluya, amén. Aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos. El mundo, el pecado, hermanos, dejemos. Así con gran gozo le recibiremos, cuando Cristo nos viene a llevar. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve, aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén, Cristo vuelve. Esa noticia que es cierta, 100% cierta, 100% seguro de que Él vuelve. Así lo ha prometido y sus promesas son fieles y verdaderas. No hay una promesa que el Señor Jesucristo no hizo que no haya sido cumplida. Y en eso vivimos todos los días de nuestra vida, esperando el día que Jesús vuelva. Que no sabemos la hora, no sabemos el día, pero ciertamente sabemos que vuelve. ¿Quiénes saben aquí que Cristo viene? Amén. Amén, gloria sea su nombre. Y esperando su venida, Él nos ha enseñado que tenemos que esperar a través de un Salvador. Y eso nos lleva al himno 140 el día de hoy. 140. Bien. Pero cante conmigo. ¿Quién va a cantar conmigo? Amén. Bien. Al Salvador rechaza el mundo pecador, la sorda muchedumbre ajena de su amor, mas Él vendrá glorioso, el día cerca está, aquel día majestuoso llegará. De los días el más bello, el tiempo el principal, poco tarda su llegada.
triunfo celestial, alegría pura colma al siervo leal y fiel. Ha de ser el día grande de Manuel. Alumbrará los cielos glorioso resplandor, mas brillará la iglesia con gloria superior, y al Salvador divino todo mirará en el día majestuoso que vendrá. En los días el más bello del tiempo, el principal, poco tarda su llegada con triunfo celestial, y alegría pura colmo al siervo leal y fiel. Ha de ser el día grande de Manuel. Ya no tendremos pruebas, disculpas ni pesar, más grande regocijo y eterno bienestar. Seremos semejantes a nuestro Redentor en el día majestuoso de esplendor. De los días el más bello del tiempo principal, poco tarda su llegada con triunfo celestial, de alegría pura colmo al siervo leal y fiel. Ha de ser el día grande de Manuel. Acerque al bello día el fiel y fuerte amor de los que consagramos la fuerza a su labor. Busquemos al perdido por Cristo el buen pastor, para el día majestuoso de su amor. De los días el más bello del tiempo principal, poco tarda su llegada con triunfo celestial, de alegría pura colmo al siervo leal y fiel. Ha de ser el día grande de Manuel. Amén. El día grande de Manuel. El día que esperamos, el día de su pronta venida, y ciertamente con gozo debemos de hacerla y saber que a través de un Salvador, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador es por el cual podemos esperar ese día con gozo. Y ese día grandioso, queremos que fuera hoy. Quisiera que fuera hoy. Esperar y ver la presencia del Señor delante de los ojos, poder verlo por primera vez así, delante de eso deberá ser un momento del cual todos debiéramos estar atentos y esperando. Y este es el momento donde los niños pueden participar. ¿Quién ha traído un versículo el día de hoy? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Por aquí, no veo una mano por aquí, otra por allí. Yo veo por ahí atrás a una jovencita vestida de rojo. Sí. Eva, venga por aquí, Eva. No es un versículo, es un verso. Es un verso. Muy bien, venga por aquí. Un verso. Cánticos y alabanzas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién tiene algún versículo por aquí? ¿Un cántico? ¿Quién tiene algo preparado el día de hoy? También puede ser un adulto. Puede ser un adulto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? José. José siempre viene preparado. José Manuel siempre viene preparado. Viene con ánimo. Efesios 4:27. Ni des lugar al diablo. Efesios 4:27. No des lugar al diablo. ¿Ven? ¿Alguien más? Alicia se animó. Alicia. Bueno, que apresuremos el paso, sería bueno.
children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them. Proverbs 31, 28 to 29. Proverbios 31, 28 y 29. Alía, venga, bien. Puede venir por aquí. Sí. Hay que llamarla por el nombre, cuidado. Ecclesiastes 1:2. Vanities of vanities, says the preacher. Vanities is vanities, all is vanity. Ecclesiastes 1:2. Eso no, todo es vanidad, todo es vanidad. Y con esta parte yo creo que podemos los niños ir levantando, siguiendo su clase dominical el día de hoy, donde esperemos que el Señor bendiga la enseñanza de las hermanas y que los niños puedan aprovechar la palabra que se les ha presentado el día de hoy. Entre tanto, vamos a la parte donde el Señor tiene preparado al hermano Walter a presentar el mensaje del día de hoy que Dios puso en su corazón. Que Dios edifique nuestra vida a través de su palabra y sea Dios exaltado, el hombre verme el día de hoy. Walter. Hermanos queridos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Es un privilegio estar aquí adorando al Señor a través de las alabanzas, escuchando a los niños, ¿verdad? Y también escuchar la palabra del Señor, que es tan importante, que nos edifica a nosotros día tras día para crecer, para madurar y entenderlo, el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Como lo dije la semana pasada, he estado meditando en el libro del Apocalipsis. Es un libro que a veces muchos le tienen como miedo al Apocalipsis, que por las películas que salen y estas cosas, y el hombre siempre es un poco curioso, querer ir más allá, a ver qué encuentro en el libro del Apocalipsis. Pero realmente el libro del Apocalipsis es un libro que poco se lee, pero es un libro tremendo, es un libro espectacular que Dios nos dejó a nosotros para que nosotros supiéramos los acontecimientos finales, el futuro. Entonces, para conocer el futuro, ¿cómo lo vamos a conocer si no leemos el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis es para la iglesia, no solamente para el pueblo de Israel, sino que para nosotros, para saber entender en qué tiempo nosotros nos encontramos. Quisiera que me acompañaran en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 9 en adelante hasta el verso 20, porque vamos a comenzar una serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Más o menos 7 iglesias, serían 7 domingos que estaría llevando esta meditación. Dice así la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en las tribulaciones, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7
iglesias. Padre Celestial, le damos gracias por este precioso momento. Vamos a escudriñar su palabra, Señor Jesús, de la última revelación que tú dejaste para nosotros, y así saber en qué tiempo nos encontramos y lo que viene a este mundo. Tú eres un Dios poderoso y aquí te vemos triunfante. Señor, guíanos en esta tarde y que tu palabra sea de bien para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, al corazón y a nuestro entendimiento para poderla poner por obra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa revelación. Por eso en el libro, bueno, cuando la Biblia en inglés aparece la palabra revelation, que significa revelación. Es algo que está oculto y que es revelado. Es quitar el velo para luego dar a conocer lo que está oculto. Eso significa Apocalipsis. Apocalipsis no es una palabra española, sino que es una palabra griega que significa, como lo dije, revelación. Ahora, si nosotros analizamos que el libro del Apocalipsis, claro, toda la Biblia es una bendición, pero el libro del Apocalipsis es el único libro que tiene una bienaventuranza. Porque si leemos en el capítulo 1, verso 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están escritas por el tiempo, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen, los que oyen y guardan, dice las Escrituras. Es el único libro que tiene esta bienaventuranza, o sea, dichoso, eres rico, el que lee, el que oye y guarda la palabra, la profecía que está en este libro del Apocalipsis. Ahora, el lenguaje del Apocalipsis no es el mismo lenguaje que vemos en otros libros, porque el libro del Apocalipsis tiene un lenguaje alegórico y simbólico. Hay muchas cosas, hay muchos animales, hay mucho simbolismo. Y para entender también el Apocalipsis tenemos que leer muchos libros del Antiguo Testamento, mayormente el libro de Daniel, para entender luego lo que vemos en el libro del Apocalipsis. El protagonista no es el diablo, el protagonista no es el anticristo, sino que el protagonista es el mismísimo Señor Jesucristo. Por eso dice, cuando empieza la revelación de Jesucristo. Y Juan, cuando escribe, es el último apóstol que quedó, él dice que estaba en el Espíritu. Él no estaba desorientado, sino que él estaba en el Espíritu, él estaba concentrado, él estaba en Cristo mismo, él estaba lleno de palabra de Dios. Entonces está en el Espíritu en ese día que Dios le revela lo que es el apóstol Juan, que estaba, dice, desterrado en la isla llamado Patmos. Patmos era una isla que mandaban los romanos a la gente para que se muriera de hambre, de cualquier cosa. Si hacemos más o menos, ponemos un ejemplo como la isla donde estaba la cárcel de Alcatraz, una isla donde mandaban a la gente que llegaba ahí, pues ya no salía. Así más o menos era la isla de Patmos. Vamos a analizar la primera iglesia que encontramos aquí, es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Si vemos la ciudad de Éfeso, era una ciudad grandísima, era una ciudad rica, era una ciudad grande, que estaba llena de templos, estaba llena de idolatría también, y era una iglesia que era una ciudad que no tenía incluso iglesia cuando el apóstol Pablo llegó ahí. Cuando Pablo llega, Éfeso no había iglesia, y dice que se encontró a 12 personas que estaban ahí y les dijo, vosotros recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, no tenemos ni idea lo que es el Espíritu Santo. Porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista aproximadamente 25 años antes. Entonces Pablo les habla y los vuelve a bautizar porque ellos no habían entendido nada. Y así comenzó con 12 personas, comenzó la obra en Éfeso cuando Pablo llega a Éfeso. Pero miren qué interesante. Lo primero que dice es, escribe al ángel. Es muy importante nosotros tomar nota. Porque cuando nosotros no escribimos nada, pues realmente lo que puede retener el cerebro es el 10%. Y cuando nosotros escribimos, tomamos apuntes, pues de ese 10% logra superar el 50% que nosotros podemos retener cuando nosotros meditamos y escribimos, tomamos nota de lo que nosotros escuchamos. Pero si solamente se escucha algo, pues se retiene nomás el 10% de eso que se escuchó. Pero dice, escribe porque tenemos la tendencia también de ser olvidadizos, de olvidarnos. Escribe a quién. Dice al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahora hay que entender esto porque cuando dice al ángel no se está refiriendo a un ángel que estaba en la iglesia de Éfeso, sino que se está refiriendo, la palabra ángel es angelus en el griego, que significa mensajero o enviado.
también en el hebreo la palabra ángel es la palabra malach, que significa enviado o mensajero. Entonces le está escribiendo al que Dios ha enviado. Por eso cuando Juan el Bautista vino a preparar el camino, dije aquí mi mensajero para preparar el camino, el camino al Señor Jesucristo. Entonces el enviado, el que Dios había puesto. Porque hoy en día usted puede ver muchas personas que realmente Dios no ha puesto a esta persona. Por eso pasa lo que pasa en diferentes denominaciones, por decirlo así. Porque realmente es Dios que envía, es Dios que pone, es el Espíritu Santo que pone a esa persona al frente. No es un título, no es que yo tomo un seminario y me gradúo y tengo un título y por ese título yo tengo la autoridad de poder enseñar. Es Dios mismo que pone. Dios es el que pone el querer, como en la serie a estos ángeles. Era Dios que lo había puesto, a estos mensajeros, a estos que Dios había enviado. Por eso la palabra ángel es la palabra angelos o la palabra malach en el hebreo, que significa enviado o el mensajero. Ahora, vemos la presentación. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahora, para entender esto, ¿qué son las estrellas? Porque dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Las 7 estrellas, si leemos en el capítulo 1, el último versículo, el versículo 20 de lo que leímos nosotros, dice el misterio de esas 7 estrellas. Capítulo 1, no sé si el hermano Rafael lo puede poner. Capítulo 1, verso 20, dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y aquí lo dice. ¿Qué cosas son? 1:20, hermano. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, es decir, las 7 estrellas son los mensajeros, el que Dios ha enviado. Nosotros todos estamos en su mano derecha, en su diestra. Todos nosotros estamos en su mano derecha. Dice, y habla de los candeleros que ha visto, son las 7 iglesias. Cada iglesia es un candelero. Esta iglesia es un candelero que Dios tiene para alumbrar, para que se predique, para que sea una iglesia cristocéntrica, que sea la revelación del Señor Jesucristo. Y así se presenta la iglesia como candelero. Y las 7, dice, los 7 candeleros hablan también y los 7 candeleros que has visto habla de las 7 iglesias, pero nos habla de los candeleros de oro y las 7 estrellas, perdón. Los candeleros de oro, el oro tiene que ver con la realeza, porque es el rey, y también el oro tiene que ver con la fe que de todo cristiano que tiene puesto en ese rey. Si analizamos por qué 7, en el libro del Apocalipsis se menciona 7 por todos lados. ¿Por qué 7? ¿Y qué tiene que ver 7? 7 copas de la ira, 7 sellos, 7 trompetas. Aparece el 7 por todos lados, 7 iglesias, porque el 7 es el número ¿qué? El número perfecto. Es el número 7. El número perfecto. Si analizamos el significado de los números, nos vamos a quedar sorprendidos. ¿Qué significa el número 1? Bíblicamente, significado del número 1. Significa unidad. Por eso dijo el Señor, quiero que sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Quiero que la iglesia sea uno y nosotros somos uno en Cristo Jesús. El significado de uno significa unidad. Ahora, si nosotros, y el significado del número 2 tiene que ver con el testimonio en boca de 2 o 3 testigos, pues conste de toda palabra, tiene que ver con testimonio. El significado del número 6, pues el número 6 es el número de hombre. Vemos al anticristo 666, el número imperfecto, el número de hombre es el 6. Si nosotros como hombres, como seres humanos, refiriéndome a toda la humanidad, estamos en el número 6. Pero necesitamos el 1, que es la unidad, para llegar al número 7, para ser perfectos en Cristo Jesús. Entonces, si estamos unidos, podemos ser como Cristo. Podemos estar en esa unidad como Cristo quiere. Por eso dice que eran 7 iglesias, 7 candeleros, habla de 7 también estrellas. Y si seguimos analizando, vemos el mensaje que él trae. Lo primero que él hace es que alaba a la iglesia. Y dice, yo conozco tus obras. Hermano, todo lo que nosotros hacemos acá, todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, el Señor conoce. Dice, yo conozco tus obras. El Señor ve todo lo que nosotros hacemos. Si lo hacemos para el Señor o lo hacemos para nosotros mismos. Él sabe absolutamente todo. Ese es el mensaje
en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Los malos se habían metido también en la iglesia y ellos no podían soportar este tipo de gente. Y sigue diciendo, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Habían personas que decían que eran apóstoles y se infiltraban en la congregación para confundir, para engañar a la iglesia. Dice, los habéis hallado mentirosos. Ellos habían trabajado, tenían visión espiritual, que ellos habían visto que esos apóstoles que estaban ahí no eran apóstoles ni no eran nada. Y los habéis probado. ¿Cómo se probaban los apóstoles en aquel tiempo? Bueno, se dice la historia secular que tenía un libro donde ponían leyes y miraban si una persona llegaba y estaba más de 3 días o empezaba a pedir dinero. No, este no es apóstol. Ellos no tenían toda la Biblia por escrito, pero podían ver si lo que estaban hablando era palabra de Dios o era palabra del hombre. Entonces ellos lo probaban y esto no es apóstol, no es nada. Entonces los habían hallado mentirosos los que habían llegado ahí. Y hoy en día, ¿cuántos falsos apóstoles también se introducen a las iglesias aparentemente haciendo milagros? Y esto es una manipulación también, porque realmente no es milagro ni nada. ¿Conocemos a un Dios de milagro? Claro que sí, Dios puede hacer milagros, pero esto es conforme a su voluntad, no a la voluntad del hombre. Él alaba a la iglesia, pero sigue diciendo en el verso 2, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, verso 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora, si vemos todo este pasaje, vemos que todo está bien, que la iglesia está funcionando bien. Pero mire lo que dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces uno dice, bueno, si todo lo venían haciendo bien, el Señor tiene algo contra ellos, que ha dejado el primer amor. Se habían olvidado de lo más importante. Lo que hacían ahí, pensaban que lo estaban haciendo para el Señor, pero eran prácticamente obras muertas, como también lo dice las Escrituras. Si nos fijamos, yo entendí este pasaje, hermanos, cuando noté el verbo, en qué verbo está, has trabajado duro, has hecho dice, has trabajado arduamente, has tenido paciencia, no puedes soportar los malos, has probado los que dicen ser llamados apóstoles y lo has hallado mentiroso, has sufrido, todo está en pasado. Todo lo que ellos hacían ya se habían olvidado de Dios. Y eso puede venir también a nosotros, hermanos. Lo que nosotros hacemos, tiene que haber una renovación constantemente. El pasado, eso ya pasó, eso ya es historia. Tengo que vivir en el presente, no tengo que vivir de la gloria pasada. Lo que hice. Sí, pero Dios quiere que sigamos haciendo. Y ellos se habían olvidado del primer amor, de lo bonito, de lo que ellos habían comenzado. Y se habían olvidado totalmente de eso. Dice, por eso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo digo, ¿cómo es posible que uno pueda dejar el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Hermanos, si nosotros ponemos un ejemplo de los novios cuando se enamoran, ¿cómo empieza? Todo parece de maravilla, todo es bonito. Y uno no haya que darle a la novia. Quiere hacerla sentir bien y le empieza a regalar esto, le empieza a regalar lo otro, le dice esta cosa, le dice lo otro y están enamorados y van a donde sea y usted se levanta a la hora que sea, si le dice ve a traerme algo y si le dice quiero ir a tal lugar, quiero un restaurante, usted la lleva, no importa el dinero que usted va a gastar, quiero ver una película, quiero ir al cine, usted la lleva todo, el primer amor. Pero Dios quiere que eso sea presente cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo, ese deseo que nosotros teníamos de trabajar en la obra del Señor, ese anhelo por cantar, ese anhelo por servir, que eso no se vaya de nosotros, porque eso es dejar el primer amor. Hice esto para el Señor, pero ¿y ahora? El Señor no quiere eso es dejar el primer amor, olvidarnos de lo más importante, y Cristo tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Ellos habían dejado lo que es el primer amor. El mayor mandamiento que Dios dejó es amar al Señor Jesucristo. Amar al Señor, dice, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso es amar al Señor. ¿Y cómo se demuestra amando al Señor? Amar al Señor, pues se demuestra sirviendo al Señor. Cuando yo sirvo a la obra del Señor, yo estoy demostrando que estoy amando al Señor. Por eso le dijo el Señor Jesucristo, Pedro, ¿me amas? Y si me amas, pues apacienta mis ovejas. O sea, ponte a trabajar. Servir en la obra del Señor. Eso es lo que está diciendo las Escrituras cuando nosotros decimos que amamos al Señor. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No es por emoción, sino tiene que ser por convicción, porque amo al Señor Jesucristo. Porque amo al Señor
Jesucristo. Y sigue diciendo las Escrituras. Recuerda, dice el verso 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Es decir, tengo que recordar qué fue lo que me impidió avanzar. O tengo que recordar de aquello que me hizo caer porque la iglesia estaba caída. Tengo que empezar a recordar qué fue lo que pasó. Si yo le abrí puertas al diablo, si yo recibí aquella llamada que no tenía que recibir, si yo leí aquel mensaje que no tenía que leerlo, si yo acepté a aquella persona por las redes sociales o qué sé yo, que no tenía que aceptarle, si yo vi aquel video que no tenía que verlo, ¿de dónde has caído? ¿Cuál fue mi error? Por eso dice, recuerda, ¿de dónde? Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntate. Dios, antes de derramar juicio, pues Él le da una oportunidad a todo mundo. Ve el pecado, ve que la persona está caída, pero Dios le da una oportunidad y dice, arrepiéntate, recuerda de dónde has caído y arrepiéntate. Si en el diluvio la gente se hubiera arrepentido, Dios no hubiera mandado el diluvio. Pero mandó el diluvio porque la gente, pues todo designio, dice, era hacia el mal. Sodoma y Gomorra, pues si se hubieran arrepentido, pues Dios no hubiera destruido Sodoma y Gomorra. Si se hubieran ellos arrepentido y convertido a Cristo, como lo hizo Nínive, que mandó a Jonás, y Jonás, pues con unas pocas palabras se convirtió toda la ciudad se entregó a Dios, incluso ayunaron hasta los animales, dice, y pues Nínive fue salvada. Por eso dice, arrepiéntate, piensa, recuerda de dónde has caído y arrepiéntate. Y haz las primeras obras, o sea, comienza a hacer las obras para el Señor. ¿Cuáles eran las primeras obras de Éfeso? Era una iglesia que cuando comenzó el apóstol Pablo, con esos 12 que encontró ahí, la iglesia, la ciudad, bueno, que estuvo a punto de cerrar un templo grandísimo que se adoraba a la diosa Artemisa o Afrodita o Diana, que era la misma, estuvieron a punto de cerrar el templo. ¿Por qué? Porque claro, ellos donde iban y predicaban la palabra del Señor y los milagros que se producían y la gente venía a los pies de Cristo, y dice que ahí estuvieron a punto de matar al apóstol Pablo. Dice que lo dejaron casi muerto y lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad. Pablo dice que peleó contra fieras en ese mismo lugar. Había una muchacha que dice que adivinaba, hacía mucha magia y adivinaba las cosas. Y dice que Pablo dijo, no se metan con estos hombres son hijos de Dios. Y dice que aquella muchacha no los dejaba tranquilo a ellos. Y Pablo se regresó y reprendió al demonio que tenía esa muchacha. Y fue liberado y nunca más volvió a adivinar absolutamente nada. Tenía espíritu de adivinación. Entonces Pablo casi lo matan también en esa ciudad. Así era lo que pasaba. Pero vemos, hermanos, que sigue hablando aquí que hacer las primeras obras, que volvieran de vuelta. ¿Cómo comenzó? Por ejemplo, la obra aquí, ¿cómo comenzó? Aquí pues había mucho más. Y por ciertas u otras razones, pues poco a poco, ¿verdad? Sí, pero la Biblia, hermanos, las iglesias del Apocalipsis es una radiografía de la iglesia actual hoy en día. Todas las iglesias, a 5 de ellas les dice que se arrepientan. Y a todas les dice, yo conozco tus obras. Y a todas les dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A veces venimos con una gran emoción, que vamos para el frente, que vamos a trabajar, pero poco a poco eso se va yendo. Le vamos dando entrada a otras cosas, vamos pensando otras cosas y nos estamos olvidando de lo más primordial, que es el primer amor. Y Dios quiere que el primer amor sea algo presente, algo presente. Por eso nosotros debemos de arrepentirnos de algunas cosas que a lo mejor las hemos estado haciendo mal, antes que venga el Señor y venga la disciplina, venga a corregirnos. Por eso debemos de hacer esto, en otras palabras, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero mire cómo sigue diciendo el verso, como dice el verso 5. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es decir, Él da una oportunidad, Él da un tiempo de arrepentimiento antes de actuar. Pero ¿qué pasa si uno no se arrepiente y no vuelve a las primeras obras? Dice, quitaré tu candelero. Es decir, te quitaré como iglesia. Y esto me llevó a pensar, ¿por qué muchas iglesias han desaparecido hoy en día? Él dice, si no te arrepientes, te quitaré tu candelero. Es decir, te quitaré como iglesia.
porque no has comenzado a hacer las primeras obras. Él nos advierte, pero viene un elogio también en el verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así habían metido otras doctrinas que no eran de Dios. Hay varias opiniones con esta gente, los nicolaitas. Se dice una opinión que eran una secta que habían traído desde los tiempos de Elías, cuando se adoraba a Baal, a un ídolo, y la gente adoraba a estos ídolos. Era una secta que se había infiltrado en la iglesia. Otros dicen, pero esto no lo podemos asegurar, uno de los diáconos que eligió la iglesia primitiva, cuando ellos dijeron, los apóstoles dijeron, nosotros no podemos atender a la gente y nos estamos olvidando de la palabra. Entonces, elijan entre el pueblo a 7 diáconos para que puedan atender las mesas, para que puedan repartir las comidas, porque ¿saben qué? La primera pelea, por decirlo así, entre hermanas sucedió por la comida en la iglesia primitiva. Y ahí fue la primera pelea que tuvieron las hermanas judías con las hermanas gentiles que se convertían por el tema de la comida. Si ustedes leen en el capítulo 6 o 7 del libro de los Hechos, ahí van a encontrar. Entonces ellos eligen 7 diáconos para que ellos se encarguen y pongan orden, pero la palabra tiene que seguir predicada y los apóstoles no se querían meter en esto, sino que los diáconos, la palabra diácono significa servidor, y ellos aborrecían, pero no se sabe. Uno de ellos, un diácono de ellos, se llamaba Nicolás. Entonces piensan que este diácono apostató, dio marcha atrás y traía una doctrina diferente, pero no la podemos asegurar. Pero era una doctrina que el mismísimo Dios aborrecía. A veces en una iglesia se puede hacer algo que Dios a lo mejor aborrece. Pero debemos de entender también lo que es una doctrina y lo que es una norma. Todas las iglesias tienen normas diferentes. Las normas son puestas por el liderazgo de la iglesia y normas que hay que respetarlas porque les ha puesto el liderazgo. Son normas. Pero la doctrina es la misma. La doctrina no puede ser negociable. Lo que Dios enseña en su palabra, la doctrina, esto es sí y amén. Pero hay normas que a veces nosotros, aunque no estemos de acuerdo con esto, pues debemos de respetarlas porque son normas. Por ejemplo, la iglesia de aquí de Waterbury no es idéntica a otras iglesias de Nueva York, pero son normas que los hermanos han puesto allá en Nueva York, y si uno va allá a las iglesias de allá, pues uno tiene que llegar y respetar porque son normas que ellos han puesto, que los líderes, que los ancianos han puesto esas normas en la congregación. Pero esto no tiene nada que ver con la doctrina. La doctrina es otra. La doctrina pues no es negociable. Lo que dice el Señor en su palabra, esto es así y amén. Vemos que ellos aborrecían esto, pero tienes esto que aborrece. Ellos estaban haciendo bien en esta parte. Y luego dice el verso 7. Hay una recompensa. El que tiene oído. Cuando dice las escrituras, el que tiene oído, a todas las iglesias les dice lo mismo, porque a veces nosotros, la palabra llegó aquí y salió aquí. Significa el que tiene oídos, tiene que ver el que presta atención, el que se detiene, el que medita, el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no lo que el hombre, porque también puede haber mucho palabrerío, sino lo que el Espíritu dice, algo bíblico, algo cristocéntrico, algo que se predica. Porque a veces, hermanos, si usted, no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces en ciertos lugares, pues ya la Biblia ya no se usa. Ya no se usa. Lo que se habla a veces son palabras del hombre, consejos del hombre, pero nosotros no debemos de dejar lo primero. No debemos de dejar, todo tiene que ser filtrado por la palabra del Señor. No podemos decir amén a todo si no lo hemos comprobado, que realmente esta enseñanza viene de Dios, viene del corazón de Dios o viene del hombre. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué bonito, el que venciere. No todos, sino el que venciere. Pero nosotros, la única manera que nosotros podemos ser vencedores, que podemos vencer, es estando en Cristo Jesús. Si nosotros no estamos en Cristo Jesús, no podemos vencer. Si nosotros no le hemos recibido, no tenemos una relación personal con Dios, pues no podemos, dice, comer del árbol de la vida. El árbol de la vida
es un tipo también del Señor Jesucristo, porque Él es la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, no a la orilla, sino que el cual está en medio. Entonces, la única forma que nosotros podemos vencer es estando en el Señor Jesucristo. Pero analicemos esto, hermanos, lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Comenzó todo muy bonito y nosotros debemos de prestar atención a lo que el Espíritu dice en esta tarde a través de las Escrituras. Prestar atención que a nosotros también nos puede pasar eso. Por eso las Escrituras nos dice, nos exhorta que debemos de estar velando y orando. Debemos de analizar nuestra vida, cómo estoy yo con el Señor Jesucristo. Porque ellos estaban trabajando y habían hecho muchas cosas buenas y Dios las avala como Él comienza. Pero ¿qué pasa después? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dejaste lo que empezaste a hacer. Las obras buenas, que al final y al cabo, cuando nosotros hacemos algo para el Señor, pues, y lo hacemos de todo corazón, el Señor va a recompensar. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel que haya hecho algo para el Señor. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, algún día el Señor nos va a recompensar, que no lo merecemos, suficiente tenemos con la salvación, pero el Señor, como es grande, es lleno de misericordia, rico de misericordia y amor, Él quiere siempre bendecirnos, Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Y el problema principal de la iglesia de Éfeso, que después fue destruida esa iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia de Éfeso? Pues todas las 7 iglesias estaban en Asia, Asia Menor, hoy en día pues es Turquía. Ahí estaban las 7 iglesias en la región de Turquía. No hay una, lo que han quedado son ruinas. Porque después fue destruido lo que es la ciudad y la iglesia pues fue arrasada y pasó lo que pasó. Porque no se arrepintieron, siguieron posiblemente haciendo lo mismo. Una iglesia que fue la iglesia madre, una iglesia donde Pablo llega. Por eso comienza con esa iglesia, la iglesia de Éfeso. Y posiblemente de ahí salieron muchos colaboradores y llegaron a otras iglesias como la de Filadelfia, Tiatira, Pérgamo, Laodicea, que fueron iglesias que claro, no había más iglesias, claro que había muchas iglesias más, porque estaba la iglesia de Colosa, la iglesia de los filipenses, la iglesia de los tesalonicenses, los que estaban en Galacia. Había muchas más iglesias, pero específicamente él escoge estas 7 iglesias porque sabía que estas 7 iglesias todas tenían que ser corregidas, excepto Filadelfia, que después la vamos a ver según vamos a ir avanzando en los mensajes de estas 7 iglesias, que Filadelfia y Esmirna, que vemos que no le da una exhortación, sino que le da una advertencia. Pero a las otras 5 les dice que se arrepientan. Si no se arrepiente, pues va a venir y va a quitar lo que es el candelero que Él mismo ha puesto. Entonces nosotros, hermanos, hay una solución para todo. No, bueno, yo me equivoqué, sí, pero pido perdón al Señor, me arrepiento y el Señor me perdona de todos mis pecados. Porque nosotros somos seres imperfectos. La iglesia de Cristo es perfecta, sí. La iglesia porque Él la compró. Pero realmente nosotros como seres humanos no tenemos todavía un cuerpo glorificado. Porque incluso con el cuerpo que nosotros tenemos, yo no puedo entrar con este cuerpo al cielo. Sino que este cuerpo tiene que ser transformado para poder entrar al cielo. Si nos equivocamos, dice las Escrituras, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Pedimos perdón y el Señor nos hace libre y el Señor nos perdona. Hay solución. Había solución para la iglesia. Por eso dice, arrepiéntate. Y recuerda, estas palabras debemos de tener también en memoria. Recuerda de dónde has caído. Por eso decía, debemos de recordar lo que no debía hacer. Y lo hice. Pero no es que ahí me fusila, sino que me da otra opción. Me dice, arrepiéntate entonces. Pero, ¿y qué pasa? ¿Y si no me arrepiento? Pues vendré contra ti y quitaré tu candelero. Son una advertencia que el Señor nos da. También habla que debemos de hacer las primeras obras, o sea, que ese fervor no se quite de nosotros, que en nosotros siempre esté ese anhelo de servir al Señor, ese anhelo siempre de congregarnos, porque también podemos ir dejando el primer amor, dejando de congregarnos. Por eso dice las Escrituras que no debemos de dejar de congregarnos, como algunos dicen, tienen por costumbre, porque se puede volver un mal hábito, se puede volver una mala costumbre. Y en ese tiempo, cuando se escribe y dice en las Escrituras acerca de esto, pues no había ni redes sociales ni nada. ¿Qué era no dejarse de congregar? No ir a la iglesia, no ir a la sinagoga, no ir al templo. Eso significaba dejarse de congregar, no ir a estos lugares. Pero, ¿cómo se demuestra, hermanos, que nosotros estamos en el primer amor? ¿Cómo yo sé que estoy en el primer amor?
Como puse el ejemplo de los novios cuando se conocen. Todo aparentemente es color de rosa. Y cuando se casan y viene la luna de miel y vienen muchas cosas y todo parece perfecto. Pero cuando usted va transcurriendo el tiempo, usted empieza a conocer más a la persona. Y a veces vienen los problemas porque Dios, pues cada uno de nosotros tenemos, no somos robots, sino que cada uno somos diferentes. Por eso nos complementamos. Por eso el Señor nos dice que seamos uno. Por ejemplo, el matrimonio. Las Escrituras dicen que son uno. Delante de Dios son uno. Por tanto, dice, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y harán una sola carne, sean uno. Y dice, después dice Pablo a los Corintios, dice, bueno, ni el hombre es dueño de su cuerpo, sino la mujer, ni la mujer es dueño de su cuerpo, sino el hombre. Porque somos uno delante de Dios. Y lo que Dios honra, pues siempre, como lo dije, lo he dicho en otras ocasiones, pues es el matrimonio. Pero vemos que a nosotros nos dice acá, nos pone que no debemos de dejar lo precioso que es conocer el primer amor. Entre nosotros, leemos, si nosotros vamos leyendo, la palabra del Señor, vamos a ir conociendo más al Señor Jesucristo. Pero no nos vamos a ir alejando, sino que nos vamos a ir enamorando más. Entre más tiempo paso con el Señor, más me voy a enamorar del Señor. Y más voy a sentir ese deseo y me voy a mantener en el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Tengo que estarme renovando cada día. Renovar, pedir al Señor que renueve mi espíritu, que renueve mi mente y mis pensamientos, aquellas cosas que van a venir a mi mente y van a querer alejarme del primer amor. Pero nosotros debemos de renovarnos día tras día. Todos los verbos, todo aquello bueno que ellos hacían estaba en el pasado. No debemos de vivir de glorias pasadas, sino debemos de vivir el presente. Hermanos, en la próxima ocasión vamos a seguir con la siguiente iglesia, que es Esmirna, para seguir tratando este tema tan importante que el Señor nos ha dejado a través de su palabra para nosotros, no solamente para que la sepamos, sino que para ponerla por obra, pero meditar en esto tan precioso. Las iglesias que estaban en el Apocalipsis, no hay ni una iglesia hoy en día. Ahora nosotros estamos aquí en este lugar. Por lo tanto, no dejemos el primer amor. Debemos de mantener siempre ese fervor de alabar al Señor Jesucristo, porque cuando venimos acá, venimos a adorar. Ese es el propósito que debemos de traer, adorar al Señor Jesucristo siempre, porque solamente Él es digno de ser adorado. En la próxima ocasión vamos a seguir con la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Bueno, el mensaje fue más que claro. La Biblia es un manual para que nosotros entendamos qué no debemos hacer, cómo debemos de comportarnos. Debemos de entender que solo en Jesús hay respuesta a las cosas que hacemos. A través de lo que enseña su palabra, nos lleva desde el principio hasta el final a Jesucristo. Y la actitud que debemos tener dentro de las iglesias habla de la reverencia que le debemos de dar a Él por cada una de las cosas que hacemos. Siempre es importante tomar en cuenta lo que Dios nos tiene preparado para el día de hoy. Yo recordaba que cuando yo no conocía al Señor y yo me sentaba, yo sentía lo que Dios me decía. Yo le invito a que no lo ignore, que busque escudriñar en lo interno de su corazón, que Dios le dijo a usted el día de hoy, que Dios le enseñó a través del mensaje que Él presentó a través de los labios del hermano, y que abra su corazón a Él y venga y le abrace. Eso nos lleva al himno del día de hoy, del otro himno que tenemos para el día de hoy, el número 19, de himnos y cánticos del Evangelio. Se llama ¿Cómo puedes pecar? Número 19. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? El verano acabó, la siega pasó, y tenemos que ir y las cuentas rendir delante del trono de Dios. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror, sin pedir
tendrás que dar cuenta ante Cristo tu juez. Entonces no habrá salvación. El verano acabó, la siega pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Cuando Dios haya puesto su trono de luz, llamándote a su tribunal, y buscares en vano refugio en Jesús, que espanto y terror sentirás. El verano acabó, la siega pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Amén. Ciertamente tendremos que ir delante del trono de Dios, y dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No esperemos a ese día. No esperemos a ese día. No por terror, sino por convicción, por el comprender. Y queremos que usted entienda lo mucho que Dios nos ha hecho entender. Lo que necesitábamos de un Salvador, y el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nuestra vida cambió para su gloria y su honra. No caminamos sin faltas, pero caminamos sujetos de la mano de aquel que es el Salvador de todos los hombres que le han conocido como su Salvador. Hoy le damos gracias al Señor porque nos ha permitido otro día más de presentar su palabra. Yo espero que cada día busquemos más y más escudriñar las Escrituras, y así como el hermano continuemos viendo la revelación del Señor que ha puesto a través del libro de Apocalipsis, que yo creo que es muy interesante e importante. Hay veces que este libro está lleno de preocupaciones, de cosas difíciles que la persona a veces trata de evitarlo. Yo le exhorto que la palabra de Dios toda es buena para enseñar e instruir, así que tómese la oportunidad de escudriñarla a profundidad. Y también, así como el día de hoy, tendremos los demás domingos diferentes servicios, en los cuales usted también puede seguir escuchando la palabra de Dios. Y sin más preámbulo, oremos para despedir esta parte del servicio. Le pidamos al Señor que nos guíe en